Antes de ayer en la mañana desperté y observé, pues como todos vosotros y vosotras también, imagino, atónito, el cambio radical que ha dado la situación global, geoestratégica, en estos últimos días. Lo primero que vi, nada más ver el mapa, la distribución de las fuerzas militares, de las ciudades, los enclaves estratégicos, me percaté de que realmente estabas ante un mapa, tal y como lo podíamos ver quizás en el año 1944 y 45. La historia se repite y he hablado en incontables ocasiones acerca de ello, he advertido a muchísima gente acerca de ello, siempre lo he comparado con la situación de bienestar que vivíamos a mitad y a finales de los años 90. Y cómo nos dimos de repente cuenta, cómo nos vimos envueltos en una guerra en el corazón de Europa también, que fue la guerra de los Balcanes. Ya os he mencionado muchísimas veces que para mí fue un momento clave en mi vida, puesto que fue una época en la que yo emigré a Alemania y en la que me encontré allí con muchísimos refugiados políticos y desplazados de la guerra de los Balcanes y de la guerra del Líbano paralela. Vi el mapa antes de ayer en la mañana al despertar y me percaté inmediatamente de que estamos ante la misma situación que en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos tropas de países aliados, por llamarlo de algún modo, que están ocupando la franja oeste, es decir, están ocupando ahora mismo países como Alemania, Polonia, incluso Rumanía, países que colindan con Ucrania. Y en el lado este tenemos al ejército ruso entrando hacia Ucrania. Creo que la comparativa, de hecho, es al 100% igual. Por un lado, en la Segunda Guerra Mundial sucedió eso, los aliados entrando por aquí, los rusos entrando por aquí, y en el centro, por supuesto, naciones que sufren y sufren las consecuencias de estos cambios geoestratégicos que nada tienen que ver con paz ni libertad, sino que son simplemente fines económicos los que hay detrás. Creo que todos habéis estado siguiendo medianamente las noticias, seguramente, y habréis visto los avances del ejército ruso entrando en Ucrania. Se ven 200 o más de 200.000 judíos ahora en la textura de tener que desplazarse hacia el oeste. Tal y como aconteció también en la Segunda Guerra Mundial, pero por otro motivo. Es decir, ahora los judíos que hay en Ucrania tienen que huir hacia el oeste para salvarse y luego encontrar un vuelo hacia Israel. Y en la Segunda Guerra Mundial esos judíos fueron introducidos en trenes y fueron llevados también hacia el oeste, en concreto, igual hacia Polonia, como está sucediendo hoy. Pero en Polonia encontraron su fin, entre otros campos, en Auschwitz. Hoy día van a encontrar un aeropuerto que los va a llevar a Israel y para ello está trabajando la agencia judía. ¿Qué conlleva esto? Lo primero que conlleva es que la profecía matemática, además, astronómica, que realizó el señor Saúl Kulock en este canal, se cumple. Por supuesto con algunos meses de margen de error, porque se suponía que este éxodo, el éxodo más grande que se haya vivido hacia Israel en los tiempos modernos, postbíblicos, debían acontecer a final del 2021, se suponía, pero sin embargo estamos a principios del 2022, así que se ajusta ese parámetro de algún que otro mes como margen de error. Aquí podéis repasar ese vídeo. Y bueno, imaginaos 230.000 personas, 220.000 personas emigrando hacia Israel. Y curiosamente ahora no se les va a exigir ningún test COVID, ninguna PCR negativa, para poder entrar al país. Con lo cual se vuelve a demostrar que todo esto es una pandemia y está siempre sujeto a alguna finalidad lucrativa, por supuesto. Tristemente, tengo que comentaros algo acerca de una profecía de la que se venía hablando en círculos muy concretos, casi siempre en círculos cabalísticos, y que hoy cobra relevancia. Pero no la cobra hoy, la cobró ya en el 2014 cuando Rusia entró por primera vez hacia ese Golfo de Crimea.
En el 2014 Rusia ya se está anexando extraoficialmente la zona de Crimea, que es la ciudad o la región sobre la que está basada esta profecía. Y esta profecía parte de un gran sabio, grandísimo tzadik, uno de los últimos Geonim, de los conocidos Gaón como título de Gaón, el Gaón de Vilna, de nombre Elías. Elías, el Gaón de Vilna, el Gra, acortado. ¿Qué conlleva esta profecía? ¿Cómo se inicia, de hecho? ¿Cómo llega esa profecía a nosotros hoy día? Pues porque no existe ningún libro concreto escrito por el Gaón de Vilna que haga referencia a esa profecía. Es decir, es una profecía a título oral. Voy a deciros desde dónde parte y vamos a ir sacando conclusiones. Esta profecía parte de la siguiente manera. El Gaón de Vilna supuestamente comunica a su hijo una respuesta a la pregunta de su hijo, la pregunta del millón. ¿Cuándo viene Mashiach, papá? El Gaón de Vilna le comenta lo siguiente. Cuando los rusos tomen Crimea, los pasos del Mesías empezarán a oírse. Y vamos a situarnos directamente en el momento en el que acontece. Estamos hablando del Gaón de Vilna, que muere en el año 1797, es decir, casi hace 300 años de todo esto, 200 y poco. Cuando los rusos entren en Crimea, o cuando ocupen Crimea, los pasos del Mesías comienzan a oírse. Vámonos directamente al suceso. Año 2014, los rusos entran en Crimea. La profecía tiene una segunda parte y dice así. Cuando los buques rusos crucen el estrecho de Dardanelos, a Dardanelim, el estrecho de Dardanelos de Estambul, ponte la ropa de Shabbat, ponte los galones de fiesta de Shabbat y no te los quites porque Mashiach viene cada minuto, viene en cualquier momento. Profecía del Gaón de Vilna de hace más de 200 años. Tradicionalmente esa profecía se la entrega a su hijo de forma verbal, oral, y llega a nuestros días de hoy, y de hecho sí que es cierto que está registrado en 3 libros que yo sepa incluso, de hace más de 20 años. Con lo cual, no podría ser una invención actual, oportunista, ligándolo a una situación como la que estamos viviendo, sino que fue registrado en un libro, que esa tradición se llevó a cabo así, hace más de 20 años. ¿Cómo salió a la luz? Salió a la luz hace unos pocos años. De hecho, salió porque recordó esa historia un famoso rabino bastante conocido llamado Lázer Brody. Lo voy a pronunciar así por si queréis buscarlo, con Z, Lázer Brody. Y Lázer Brody cuenta cómo el grandísimo rabino, también muy conocido, muy respetado, el Rav Sternbuch, lo comentó en una de sus charlas. El Rav Sternbuch es un tataranieto del Gaón de Vilna. Es decir, Rav Sternbuch recibe esa tradición oral por parte de su tatarabuelo, luego de su bisabuelo, de su abuelo, de su padre, hasta llegar a él. Él la comunica en una de sus charlas, el rabino Lázer Brody la registra como recibida y la comparte con el mundo. Llegados a este punto, no voy a someter esto a juicio, o sea, no voy a indagar ahora más allá de si esto es cierto o no es cierto, porque sí que tenemos una cosa bien cierta y es que se registró por escrito hace más de 20 años de que esta tradición aconteció así. Con lo cual, vamos a fijarnos al menos en que esta profecía tiene 20 años de edad. ¿Se podía prever todo esto? Bueno, yo creo que es medianamente alguien experto en geoestrategia que esté muy metido en el tema, quizás podría haber preveído algo similar, con lo cual no es una profecía que haya sido registrada por escrito en el momento en que se comunica la profecía. No se puede descartar que haya sucedido así, pero tampoco se puede afirmar al 1000% que haya sucedido así. Yo personalmente, mi opinión personal al respecto es que sí, que el Gaón de Vilna no solo nos habla
de esta invasión a Crimea e incluso Turquía, sino que también nos habla de momentos claves como la guerra de Gog y Magog, que retomaré en un vídeo futuro, muy próximamente además, porque es fundamental hacerlo. Y nos habla, por supuesto, incluso de la duración de la guerra de Gog y Magog. Hay dos cifras ahí bailando, hay una cifra de 12 minutos y una cifra de 3 horas. Pero todo eso lo vamos a ir detallando, ya lo he dicho en un vídeo futuro. Y hoy me voy a centrar solamente en el tema del Gaón de Vilna. Como todos sabréis, ya os acabo de decir qué profecía es esta. Y ahora os voy a ir hilando un poquito varios temas que he querido comunicaros y que de hecho he descubierto hace un rato antes de grabar el vídeo. Y son muy interesantes porque fijaos que en Ucrania hay tumbas de grandes tzadikim. Todos conocemos al más famoso ucraniano, al menos más cerca de nuestros tiempos, como rabino, como genio, como sabio de la Torá, el Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman es conocido mundialmente por su contribución a curación mediante salmos con este libro llamado Tikkun Aklali. El remedio absoluto o el remedio completo. Es una compilación de 10 salmos que se rezan pues, para curar todo tipo de males, ya sean espirituales o incluso físicos. Y el Rabbi Nachman está enterrado en Uman, en la ciudad de Uman, en Ucrania. Pude ver hace 2 días una noticia que hablaba de soldados rusos rezando en Ucrania, en la zona que ya habían ocupado, en tumbas de tzadikim judíos, de rabinos judíos. Para mí esa noticia, por supuesto, es a contrastar primero. Pero no me extraña, pues porque, por supuesto, la tradición allí, incluso en las zonas fronterizas rusas, está muy arraigada a ese tipo de eventos, ¿no? Y sobre todo estos soldados rusos es quizás un poco, bueno, es irónico, ¿no? Que soldados rusos vayan a la zona ocupada ucraniana a rezar en tumbas de tzadikim, de sabios judíos. Por la paz, de hecho, cosa que ahora mismo no está aconteciendo, pero esos soldados estaban convencidos de que no querían la guerra. Así que por ahí sabemos ya que los propios soldados rusos o algunas partes de ellos quieren evitar a toda costa que haya pérdidas humanas y no quieren luchar esta guerra. Así que se encomendaron a estos tzadikim. Bien, Rabbi Nachman es quizás el más conocido. Cada año acuden miles y decenas de miles de judíos en masa además a la tumba del Rabbi Nachman de Breslev. En Uman, en la ciudad de Uman. Pues aquí es donde empieza ahora un poco esta indagación que he realizado hace unos instantes y que encima va a entrelazar toda la historia con el Gaón de Vilna. Y bien, Uman y Nachman no tienen ningún factor común, Nachman y Uman, pero sí que hay un profeta bíblico que es el factor común entre la ciudad de Uman y el nombre Nachman. Si lo fusionamos, Nachman y Uman, encontramos al profeta menor, el séptimo profeta calificado en el Tanaj, que es el profeta Nahum. Nachman, Uman. Es la fusión entre los nombres Nachman y Uman, Nahum. Y el profeta Nahum, muy poca gente lo conoce, muy poca gente sabe de hecho de qué habla siquiera en el Tanaj. Y yo voy a refrescar un poquito la memoria, lo voy a resumir, pero voy a leeros varias frases. El libro es muy cortito, tiene solo 3 capítulos, pero es muy contundente. El profeta Nahum nos habla de la destrucción de la ciudad de Nínive. Y para ello voy a leerlo ahora de la pantalla, para no tener que estar aquí pasando hojas, porque aquí tengo una incomodidad delante mía para donde no puedo posicionar los libros como a mí me gustaría. Así que voy a leeros de pantalla, no todas las frases de los 3 capítulos, sino voy a ir frase por frase, saltándome alguna que otra, pero para que vayáis viendo ahora cómo concuerda la profecía de Nahum con el acontecimiento actual en Ucrania. Y ahora vamos a ir hilándolo, por supuesto, también con el Gaón de Vilna y con alguien de que nos vais a sorprender y mucho. Fijaos lo que he encontrado por aquí. Yo voy a usar en este caso, para leer Nahum, la página de Chabad. Está en inglés, pero podéis tenerla, imagino, también de alguna forma en castellano. Y
Este libro de Nahum comienza de la siguiente manera. El libro de la visión de Nahum. Lo dicho, voy a ir saltándome alguna que otra frase. ¿Quién puede estar de pie ante su furor? ¿Y quién puede levantarse en medio de su ira? Su ira ha alcanzado la tierra como fuego, y las rocas son rotas por él. De ti ha salido el que trama el mal contra el Señor, el que aconseja maldad. Y está hablando de ti, de Nínive. De Nínive ha salido imperio asirio, el que trama contra el Señor y el que aconseja la maldad. Bien, pues si recordáis bien o no recordáis, lo podéis retomar ahora. Voy a hacer una pequeña pausa. Grabé un vídeo acerca del imperio asirio y babilónico que relacionaba los acontecimientos con el imperio ruso, con el imperio soviético, en concreto con la figura de Stalin a la cabeza. Voy a dejaros aquí el recuadro del vídeo para que ahora después lo busquéis, porque es interesante cómo se enlazan Nínive y el imperio asirio con la Rusia actual. Atención, que aquí empiezan los temblores. Así ha dicho el creador del universo. Aunque estén en paz y sean muchos, y hayan cruzado y hayan pasado, no voy a afligiros más. Ahora voy a romper su yugo entre vosotros. Romperé vuestras ataduras. Las ataduras ya mencioné en otro vídeo que hacía referencia incluso a fronteras. El Señor mandará acerca de vosotros. No se sembrará más de tu nombre. Estamos hablando de que usamos Nínive como punto central ahora mismo en Crimea y Ucrania. No se sembrará más descendencia de tu nombre. O sea, Ucrania perdería su nombre. Te has vuelto inútil. He aquí en las montañas los pies de un heraldo que anuncia la paz. Oh Judá, guarda tus fiestas solemnes, cumple tus votos, porque el maligno no va a volver a pasar por ti. Es completamente cortado. El esparcidor que subió ante ti está sitiado por un cerco. Y ahora atentos todos y todas. Cuidado con el camino. Atención a esta frase. Cuidado con el camino. Vladimir Putin, el presidente ruso, el invasor ahora mismo, encuentra el origen de su nombre en la palabra camino. Putin es el caminante de un camino. Put es el camino, en ruso. Cuidado con el camino, te dice Nahum. El Señor ha restaurado el orgullo de Jacob, al igual que estableció el orgullo de Israel. Los vaciadores los han vaciado y destruido sus ramas. O sea, los invasores te vacían. El orgullo de Jacob, igual que el orgullo de Israel, atención, porque no sé si lo sabréis, pero el presidente ucraniano es judío. Así que hay una analogía, hay un paralelismo. Los escudos de sus valientes están teñidos de rojo, Rusia. Los hombres del ejército de carmesí. Los carros están en el fuego de las antorchas el día de la preparación. Los carros correrán como locos por las calles. Repicarán en plazas de ciudades. Son como antorchas, son como relámpagos y se rompen. Está describiendo aquí el paso de tanques por esa ciudad, ¿no? Se recordará a sus valientes y tropezarán en su andar. Se apresurarán a los muros, pero el protector estará armado. Las puertas de los ríos están abiertas. El palacio disuelto. La reina ha sido expuesta y llevada. Las doncellas gimen. Ahora la ciudad es como un estanque de agua. La gente huye. Deteneos, deteneos, pero nadie presta atención. Saquead la plata y el oro. Aquí hay muchos tesoros. Vacío, vaciado y abierto.
El corazón desfallece, las rodillas tropiezan. Hay temblor en los lomos y los rostros de todos se han ennegrecido. ¿Dónde está el foso de los leones? Es pasto de cachorros de león. Mirad, yo estoy contra ti, dice el Señor. Encenderé sus carros con humo, y la espada va a consumir a los leoncitos. Voy a cortar de la tierra vuestra presa. La voz de sus embajadores no se volverá a oír. Sobra mencionar que Putin va, por supuesto, por los embajadores, los políticos, los alcaldes, presidentes, los diputados, los ministros. ¿Y por qué os estoy diciendo que esto está relacionado con Putin? No solo por la palabra camino, que en ruso casualmente es Putin, el camino, el caminante, y que tenga cuidado con él. Y todo lo que estoy describiendo está relacionado con una invasión a una ciudad o un país. Sino que atención, porque en el capítulo 3 viene la gracia. ¡Ay de la ciudad de sangre! Todo es mentira, pero lleno de robo. Y la presa no se aparta. Hay sonidos de azote, sonidos de ruedas y galope de caballos y salto de carros. El jinete se levanta y la hoja de la espada, bruñida, y causa muertos. Montones de cadáveres. Por tantas fornicaciones de esta ramera, encantadora, que salvaba naciones con fornicaciones, estoy contra ti, dice el creador del universo. Voy a descubrir tu falda sobre tu rostro, te voy a exponer. Mostraré a las naciones tu desnudez. Mostraré a todos los reinos tu vergüenza. Os dejaré como estiércol. Oh Nínive, has sido saqueada. Quien te vea se va a alejar de ti. Todas las naciones se están alejando actualmente de Ucrania. ¿Quién te va a consolar? ¿Dónde vas a encontrar consoladores? Siguiente frase, y ahora viene lo fuerte. Put y los Lubim fueron tus ayudantes. Repito. Put y los Lubim fueron tus ayudantes. Aquí la frase literalmente usa la palabra put. Put tiene una traducción, foot. Put, foot, escribe con P. Put, foot, tiene una traducción concreta bíblica que es arco, un arco. Put y los Lubim fueron tus ayudantes. Y vuelvo a recordaros, Putin, el nombre Putin del presidente ruso es el caminante que va por un camino. Y Put en ruso es el camino. Los Lubim, ahora quedan los Lubim. ¿Qué pasa con los Lubim? Primero la palabra Put, es camino en ruso, Putin. Y Lyubim en ruso es el amado, el querido Put, el querido Putin. Pero sin embargo en hebreo, los Lubim hace referencia a los libios de aquella época. Bien, pues los libios son hoy día una nación muy concreta. De hecho, Putin tiene como amigo, como mejor amigo en el Mediterráneo, como mejor aliado, a Libia. De hecho, Libia es la base donde Putin entra con sus barcos y deposita allí armas para ir reponiendo y no tener que volver a cruzar y pedir pasar por ningún estrecho para ir a reponer en Rusia. O sea, Libia es el ayudante de Rusia en estos momentos en el mar Mediterráneo. Libia actualmente, de hecho, está inundada de soldados rusos. Es un poco encubierta, pero sí, Rusia, después de esa enorme guerra civil provocada por Estados Unidos, además contra Gaddafi, Rusia se hizo luego con ese terreno y tiene ahí una posición estratégica importante, luego hacia Argelia, hacia Marruecos y en el Mediterráneo. También vosotros os embragaréis, desaparecerás. Tú también buscarás refugio del enemigo. Voy a dejar aquí ya el libro de Nahum, aún le queda un poquito por terminar. Pero me gustaría que lo leyeseis por vosotros mismos, incluso frase por frase todas las frases, y me digáis si realmente esto no hace una analogía comparativa con lo que está pasando hoy día. Pero os he dado varias claves además. Y ahora hay algo que me he saltado a propósito, y os hablé de que íbamos a
a entrelazar no solo el Rabbi Nachman con Nahum, Put con el camino, con cuidado con el camino, con Putin, con Libia ahora en este caso, sino que también íbamos a entrar en el Gaón de Vilna. ¿Qué tiene que ver el Gaón de Vilna? Al margen de la profecía que he mencionado al inicio, ahora con el profeta Nahum. Pues resulta que se usa una palabra en una de estas frases en la que habla de llenarse de orgullo, de celebrar. Y lo mencionaba cuando dice: Judá, guarda tus fiestas solemnes, cumple tus votos, el maligno no pasará más por ti. Fortalece tu poder. Resulta que se usa una palabra muy concreta en hebreo, guión. Realmente es como un orgullo. Pues ahí tenéis la palabra, tal y como es Gaón. Así que aquí hay un entrelazado importante. Por un lado está la profecía del Gaón de Vilna. Por otro lado está el Rabbi Nachman de Uman, que al final encuentra la fusión en el profeta Nahum. Casualmente o no, el profeta Nahum nos habla textualmente y hace una comparativa entre Nínive, o la hago yo hoy día con Crimea. Todas las frases se ajustan al conflicto actual. En ese conflicto aparece cuidado con el camino, cuidado con Put, que en ruso es camino. Y luego más adelante encima menciona la propia palabra Put, como haciendo referencia a Putin, a los libios, al amado, a Lyubim. Es un vídeo que, bueno, espero que os haya gustado un poco, que entendáis un poco cómo voy realizando a diario, incluso cuando me viene a la mente ciertas indagaciones. Pero os preguntaréis algo interesante, y esto quiero que retoméis el vídeo que subí recientemente acerca de la profecía del 2022, la frase número 5782, que se ajusta al año 2022 en el conteo de frases en la Torá. Pues la frase, si lo recordáis, y si no lo recordáis, retomar el vídeo de ayer. La frase que hablaba para este año de ahora. Este año, el reciente, e incluso entrando en el siguiente. Pues si os fijáis, acabé el vídeo con 3 frases muy concretas que hacían referencia al ahora. De hecho, yo lo vinculé a la pandemia y a todo el entramado pseudocientífico que hay detrás del coronavirus. Pero fijaos que también se pueden ajustar a esto que está aconteciendo en Ucrania. Habrá que esperar a que termine el año para saber a qué se refería finalmente esto. Vuelvo a repetir las frases que dije ayer, que corresponden a este año. Dije que acabaría con ellos, borraría su recuerdo de la humanidad. Esto está en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo a partir del 26. Fijaos qué curioso, que ayer todo parecía que apuntaba al coronavirus y hoy también puede apuntar perfectamente a Ucrania. Si no fuera porque la ira del enemigo se amontona, arrasa a sus adversarios para que no digan que nuestra mano ha triunfado, es decir, se han vuelto soberbios. Dios no tiene nada que ver con esto, Dios no lo hizo, somos nosotros. Es decir, se colocan por encima de Dios, como Putin está haciendo, igual. Pero son gente sin entendimiento, sin ciencia, y si fueran sabios entenderían esto. Reflexionarían sobre su destino. ¡Wow! Así que esperemos a que finalice el año para saber realmente a qué hacía referencia esto, a un evento de máxima relevancia global o a ese evento tanto en Israel como global. Y bien, para finalizar voy a recordaros una cosita que he visto también esta mañana, una noticia de hecho de ayer, en la que, por supuesto, hay que decir que esta profecía del Gaón de Vilna se ha cumplido en su primera parte, es decir, ya ha tomado Rusia Crimea, la primera parte de la profecía se ha cumplido. La segunda parte es que los barcos rusos entren por ese estrecho de Estambul que os he mencionado. No se ha cumplido aún, pero está preparado. Y os digo por qué. Ayer, lo vi hoy, pero la noticia es de ayer. El presidente ucraniano, Zelensky, ha pedido al presidente turco cerrar ese estrecho a los barcos rusos, para que no puedan pasar los buques de guerra rusos por ese estrecho. Así que si
Erdogan no reacciona y los deja abiertos, podemos estar ante el inicio de la guerra de Gog y Magog. Gog y Magog voy a dejarlo para un vídeo. De hecho, lo voy a hacer más pronto que tarde porque es interesante. Esta parte es muy importante para saber ahora cómo va a proceder esto en el mundo y cómo vamos a seguir. Lo dicho, no tengáis miedo porque yo esto lo llevo sabiendo muchísimo tiempo. Me refiero al hecho de saber que Mashiach viene en cada momento. Es decir, yo cada día lo estoy esperando. Siempre se ha hablado de que estamos todos locos. ¿Cómo puede ser una guerra en pleno siglo XXI en Europa? ¿Cómo me está hablando de Rusia, Ucrania, Turquía? Eso es imposible porque eso son siempre habladurías. Luego en tratado económico, pues aquí tenéis la guerra. Aquí tenéis la guerra y de hecho estamos de pleno dentro de ello. Yo siempre lo he dicho, realmente desde hace 3-4 días estamos siempre a una noche del inicio de Gog y Magog. Siempre. Y lo vamos a estar de ahora en adelante. Siempre, cada noche, estamos al inicio de Gog y Magog. Cada momento. Esta guerra puede que tenga ahora una pausa cuando Rusia logre el objetivo de desmilitarizar a Ucrania. Pero ¿cuánto durará esa pausa? Hasta que Rusia se proponga tomar los restantes países del este. Es cuestión de tiempo, 1 año, 2, quizás meses, semanas. Bien, creo que voy a dejar el vídeo aquí. He dado ya un par de cositas, un par de detalles. Quizás se os ocurra algo más entre medio. Y sería interesante que lo compartáis en un comentario, pues para que todo el mundo pueda incluso completar ese puzzle en torno a Ucrania, Crimea, el Gaón de Vilna, Nahum, Rabbi Nachman. Os invito, por favor, a que leáis, ya sea en un libro o ya sea online, los Salmos de Rabbi Nachman, ahora más que nunca el Tikkun HaKlali, y recordaros nuevamente que después de tanto tiempo ausente, me cuesta quizá un poquito más arrancar, necesito un micro nuevo, cosas que tenía o pensé que tenía, incluso una cámara nueva, pensé que tenía en condiciones y finalmente ha resultado no ser tan buena, la calidad de vídeo no es buena, la calidad del sonido no es buena y para ello pues iré usando, en este caso sí, las donaciones, los donativos que habéis ido dejando de muy buena gana al canal y en este caso sí lo voy a usar pues para completar el equipo y poder brindaros un poquito más de calidad. Yo propongo que la calidad coja peso, coja fuerza en el contenido del vídeo, en la información que os brindo, antes que en la tecnología o en los adornos que haya en el vídeo. Espero que me entendáis. Y lo dicho, para mí este tiempo de ausencia también ha servido un poco pues para ganar en salud. No en salud ahora, de la que yo tenga o no tenga, porque también he oído por ahí que a Guillermo le ha pillado el coronavirus, a lo mejor ya ha muerto, a lo mejor está en un hospital. No os preocupéis, no he pillado ese coronavirus que me habéis deseado. Otro de los motivos por el que realizo esa pausa un poquito más prolongada es precisamente por una advertencia de nada más y nada menos que del propio Rabbi Nachman del que hemos hablado hoy. Y su advertencia es clara en este libro, Sefer Amidot, el libro de los atributos de Rabbi Nachman, una auténtica maravilla. Y en este libro hay un punto en el que advierte: trabajar con códigos de la Torá, revelar secretos de la Torá, te acorta la vida. Y lleva razón, te acorta la vida, ¿por qué? No porque estés haciendo algo malo, sino porque estás completando tu misión en el mundo como alma. Estás descubriendo secretos de la Torá, estás descubriendo los secretos de la existencia, de la vida, y con lo cual no necesitas más tiempo en la Tierra. Una vez que ya lo has descubierto todo o has compartido todos los secretos y toda la información que tenías que compartir, puede que partas a los 20 años o puede que te marches a los 25 si lo has conseguido a esa edad. Así que desde aquí recuerdo a mi gran amigo, al que tantísimo extraño, al que siempre voy a echar de menos hasta volver a verlo algún día en Gan Eden, Bezrat Hashem, si Dios quiere. El señor Freige, el señor Sadok, mi gran amigo. Desde aquí os invito también a que lo recordéis viendo algunos de sus vídeos. Aquí tenéis su canal. Siempre nos ha brindado lo mejor de lo mejor en meditaciones, en música, en revelación de secretos. Mashiach. Mashiach Emet, querido amigo. Me despido con esto y nos vemos muy pronto con otro vídeo hablando de Gog y Magog, de nuevos códigos, Cábala y mujeres os va a encantar y todo tipo de información que
que pueda compartir con ustedes. Libros, muchos libros también. Leer, informaros, indagad y cuidaos mucho. Feliz fin de semana.